¿Qué pasaría si el cerebro humano dejara de recibir oxígeno durante 5 minutos completos? No es una pregunta teórica ni una exageración científica. Es una cuenta regresiva real, silenciosa y devastadora que comienza en el instante exacto en que el oxígeno deja de llegar a las neuronas. El cerebro, aunque representa apenas el 2% del peso corporal, consume más del 20% del oxígeno del cuerpo. No almacena reservas. No tiene margen de espera. Cuando el oxígeno desaparece, el tiempo se convierte en enemigo. En el segundo cero, algo imperceptible ocurre. La sangre que fluye por las arterias cerebrales deja de transportar el oxígeno necesario para mantener la actividad eléctrica de las neuronas. A simple vista, el cuerpo parece intacto. El corazón puede seguir latiendo. Los pulmones pueden estar llenos de aire. Pero en lo profundo del cráneo comienza una crisis invisible. Durante los primeros 10 segundos, las neuronas reducen su actividad para ahorrar energía. El cerebro entra en un modo de emergencia. La persona comienza a experimentar confusión leve, una sensación extraña, como si el mundo se volviera distante. No hay dolor. No hay alarma inmediata. Solo una desconexión sutil. A los 15 segundos, la actividad eléctrica cerebral empieza a desorganizarse. Las ondas cerebrales normales se alteran. El pensamiento racional se debilita. La capacidad de tomar decisiones se desvanece. El cerebro frontal, responsable del juicio y el control, es uno de los primeros en fallar. Al llegar a los 20 segundos sin oxígeno, el cuerpo entra en colapso funcional. La persona pierde la conciencia. No se trata de un sueño, es un apagón neurológico. El cerebro ya no puede sostener la señal que mantiene despierto al organismo. El silencio eléctrico se extiende. A los 30 segundos, las neuronas comienzan a consumir sus últimas reservas de energía química. El ATP, la molécula que permite la vida celular, se agota rápidamente. Sin oxígeno, las mitocondrias no pueden producir más energía. El metabolismo cerebral se vuelve caótico. En este punto, el cerebro no está muerto, pero está atrapado en una carrera imposible. Cada segundo sin oxígeno empuja a las neuronas hacia un daño irreversible. Las membranas celulares empiezan a fallar. Los canales iónicos se descontrolan. El calcio invade el interior de las células nerviosas, iniciando un proceso tóxico silencioso. Al cruzar el primer minuto sin oxígeno, el cerebro entra en una fase crítica. Ya no es una simple interrupción funcional. Ahora el daño avanza célula por célula. Las neuronas, privadas de energía, comienzan a perder la capacidad de mantener su estructura interna. Sus membranas se debilitan. Los impulsos eléctricos se fragmentan. El cerebro sigue vivo pero está profundamente herido. Al minuto 1 y 30 segundos, el metabolismo cerebral se vuelve completamente anaeróbico. Sin oxígeno, las células recurren a mecanismos de emergencia para producir energía, generando ácido láctico como subproducto. El entorno cerebral se acidifica. Este cambio químico daña proteínas, altera enzimas y acelera la muerte neuronal. Las áreas más sensibles empiezan a fallar primero. El hipocampo continúa deteriorándose, comprometiendo la formación de recuerdos. La corteza cerebral, responsable del pensamiento consciente, pierde coherencia. Aunque la persona está inconsciente, su cerebro experimenta un caos interno profundo. A los 2 minutos sin oxígeno, el daño ya es extenso. Millones de neuronas han iniciado procesos irreversibles de muerte celular. No todas mueren al mismo tiempo. Algunas colapsan rápidamente, otras entran en una agonía lenta que se extenderá incluso si el oxígeno regresa. El tronco encefálico, una de las estructuras más resistentes, aún lucha por mantener funciones básicas como la respiración automática y la frecuencia cardíaca, pero incluso esta región comienza a resentirse. En este punto, si el cuerpo recibe oxígeno de forma repentina, enfrenta otro peligro, la lesión por reperfusión. El retorno abrupto del oxígeno genera radicales libres que atacan a las células ya debilitadas. Es una paradoja cruel. El mismo oxígeno que salva la vida puede amplificar el daño. Avanzando hacia el minuto 2,5, la sinapsis, los puntos de comunicación entre neuronas, colapsan en masa. La red neuronal pierde conectividad. No es solo una pérdida de células, es una pérdida de organización. El cerebro empieza a desconectarse de sí mismo. Las regiones motoras comienzan a dañarse. Si la persona sobrevive, podrían aparecer parálisis o pérdida de coordinación. El daño no es uniforme, depende de la duración, la temperatura corporal, la edad y la salud previa. Pero el patrón es claro. Cada segundo sin oxígeno roba funciones que jamás se recuperan por completo. Al superar los 3 minutos sin oxígeno, el cerebro entra en su fase más oscura. Ya no hablamos de daño progresivo. Ahora es colapso sistémico. Las neuronas que aún resisten lo hacen en un entorno hostil, saturado de toxinas internas, inflamación creciente y fallas eléctricas generalizadas. El delicado equilibrio químico que permite la vida consciente simplemente ha desaparecido.
En el minuto 3,5, la actividad cerebral medible se desploma. Las señales eléctricas se vuelven erráticas, débiles, inconexas. El cerebro ya no puede coordinar funciones complejas. Incluso si el cuerpo estuviera conectado a soporte vital, la mente comienza a desvanecerse, como una estructura que se derrumba desde adentro. Las células gliales, las guardianas que protegen y sostienen a las neuronas, también empiezan a fallar. Sin su apoyo, las neuronas quedan expuestas a un entorno tóxico que acelera su destrucción. El tejido cerebral se inflama. El edema aumenta. La presión intracraneal continúa elevándose, comprimiendo regiones críticas contra los límites rígidos del cráneo. Es una trampa sin salida. Al acercarse al cuarto minuto sin oxígeno, regiones enteras del cerebro entran en un silencio eléctrico definitivo. La corteza cerebral, la cuna del pensamiento consciente, el lenguaje y la percepción de nuestro propio yo, comienza a apagarse de forma irreversible. Aquí no se pierde solo la función, se pierde la identidad. La esencia de quienes somos se disuelve. En este punto, aunque el oxígeno regresara de golpe, muchas de las neuronas dañadas ya no podrían recuperarse. El cerebro puede sobrevivir como órgano, pero la persona que habitaba en él ya no sería la misma. Cambios severos de personalidad, la pérdida del lenguaje, estados vegetativos o de mínima conciencia, se convierten en los escenarios más probables. Es un punto de no retorno. Al llegar al minuto 4,5, el daño alcanza el tronco encefálico con una intensidad devastadora. Las funciones automáticas, aquellas que sostienen la vida sin que lo pensemos, como el latido del corazón o la respiración, comienzan a fallar. La regulación del ritmo cardíaco se vuelve inestable. Los reflejos primarios, como el de la deglución o el parpadeo, se debilitan hasta desaparecer. El cuerpo entra en una lucha desesperada y final por mantenerse con vida, pero sus centros de mando están siendo destruidos. Ahora, el cerebro consume una energía que ya no existe. Las mitocondrias, las centrales energéticas de las células, colapsan. Las neuronas liberan neurotransmisores de forma descontrolada, generando un fenómeno llamado excitotoxicidad, un proceso letal en el que las propias señales químicas del cerebro se convierten en un veneno que aniquila a sus vecinas. El sistema se ataca a sí mismo. Cuando el cerebro cruza el umbral de los 5 minutos sin oxígeno, el tiempo deja de contarse en segundos y comienza a medirse en consecuencias devastadoras. Ya no se trata de una lucha por la supervivencia inmediata, sino por reorganizar lo poco que aún queda funcional. En este punto crítico, la prioridad del cerebro ya no es la conciencia, ni el pensamiento complejo, ni los recuerdos que nos definen. La prioridad se reduce a su mínima expresión: mantener la vida biológica, el pulso elemental que separa la existencia del final. Cuando el oxígeno finalmente regresa, no llega como un héroe salvador a restaurar el orden. Su llegada es tardía y problemática. Se encuentra con un cerebro inflamado, químicamente inestable y profundamente dañado. Las neuronas que lograron sobrevivir al apagón inicial no están a salvo. Entran en un estado de estrés extremo. Es aquí donde comienza una segunda ola de destrucción, un enemigo silencioso conocido como el daño diferido. Muchas de estas células nerviosas, debilitadas y vulnerables, comenzarán a morir en las horas e incluso días posteriores, mucho después de que la crisis aparente haya terminado. Este proceso invisible y progresivo agrava el daño original, complicando cualquier posibilidad de recuperación. En respuesta a esta catástrofe celular, el cerebro activa un mecanismo de defensa desesperado. Una inflamación masiva. Los tejidos cerebrales se hinchan, un fenómeno conocido como edema cerebral. Esta hinchazón aumenta peligrosamente la presión dentro del cráneo, un espacio cerrado e inflexible. La presión intracraneal elevada actúa como un torniquete interno, comprimiendo áreas del cerebro que inicialmente habían sobrevivido a la falta de oxígeno. De esta manera, el daño se extiende como una mancha de aceite, afectando zonas que estaban relativamente intactas. La recuperación ya no depende únicamente del tiempo que el cerebro pasó sin oxígeno, sino de la velocidad y la precisión con la que la intervención médica pueda controlar esta cascada de eventos destructivos. Cada minuto cuenta no solo para restaurar el oxígeno, sino para combatir la inflamación y la presión que amenazan con destruir lo poco que queda. En muchos de estos casos, la persona no despierta. La conciencia no regresa con el flujo de oxígeno. El individuo entra en un estado de coma profundo. Desde fuera es una ausencia total. No hay respuesta a estímulos, no hay interacción con el entorno, no hay signos de percepción consciente. El cerebro en su estado más primitivo puede seguir manteniendo funciones básicas como la respiración o el ritmo cardíaco, a menudo con ayuda de máquinas. Pero la conexión vital con el mundo exterior, la capacidad de experimentar la realidad, se ha roto por completo. Si este estado de coma se prolonga durante semanas o meses,
el pronóstico se vuelve cada vez más sombrío, y las posibilidades de una recuperación significativa disminuyen drásticamente. Algunos pacientes, con el tiempo, evolucionan desde el coma hacia lo que se conoce como un estado vegetativo. Es una condición desconcertante y dolorosa para los seres queridos. Los ojos pueden abrirse y cerrarse, creando una falsa apariencia de vigilia. El cuerpo puede tener ciclos de sueño y vigilia, e incluso puede respirar sin asistencia mecánica. Sin embargo, no hay ninguna evidencia de conciencia detrás de esos ojos abiertos. No hay reconocimiento de rostros familiares. No hay seguimiento de objetos con la mirada. No hay respuestas intencionadas. El cerebro ha perdido su capacidad fundamental de integrar la información sensorial y darle un significado. Las funciones están presentes, pero la persona, tal como la conocíamos, está ausente. En otros escenarios puede surgir un estado de mínima conciencia. Es un limbo neurológico. Un territorio incierto entre la inconsciencia total y la percepción plena. Aquí las respuestas son débiles, inconsistentes y a menudo frustrantes. Puede ser un movimiento casi imperceptible de un dedo en respuesta a una orden, un parpadeo fugaz que parece seguir un objeto, o un sonido gutural que intenta ser una palabra. Son señales frágiles y esporádicas de que algunas redes neuronales todavía funcionan, de que alguna chispa de conciencia lucha por manifestarse. La recuperación desde este estado, si es que ocurre, es un camino extremadamente lento, incompleto y profundamente desigual, lleno de avances mínimos y retrocesos desalentadores. Cada pequeña respuesta es una victoria, pero también un recordatorio de la inmensa distancia que queda por recorrer. Las secuelas neurológicas para quienes sobreviven a una hipoxia cerebral severa son vastas y en su mayoría permanentes. La memoria puede quedar destrozada, con lagunas que abarcan años o la incapacidad de formar nuevos recuerdos. El habla puede volverse difícil o imposible, una condición conocida como afasia, donde las palabras se atascan entre el pensamiento y la lengua. La capacidad para caminar, para controlar los movimientos finos, para valerse por sí mismo, puede desaparecer por completo. Pero quizás las secuelas más profundas son las que no se ven. El daño cerebral altera severamente el control emocional. La persona puede experimentar cambios de personalidad radicales, volviéndose irreconocible para sus seres queridos. El cerebro dañado ya no regula de la misma forma el miedo, la ira, la alegría o la empatía. El individuo sobrevive, sí, pero a menudo no se reconoce a sí mismo ni es reconocido por quienes lo amaban. En este punto, la rehabilitación se convierte en una carrera desesperada contra el tiempo y los límites de la plasticidad cerebral. El cerebro, con su increíble capacidad de adaptación, intenta reorganizarse. Busca crear nuevos caminos neuronales para sortear las áreas dañadas, reasignando funciones de una región a otra en un intento heroico por recuperar lo perdido. Pero esta capacidad, aunque asombrosa, tiene límites muy claros. Lo que se perdió durante esos 5 minutos fatales, las redes neuronales que se apagaron para siempre, nunca se recupera por completo. La rehabilitación puede enseñar nuevas formas de hacer las cosas. Puede fortalecer las conexiones restantes, pero no puede resucitar lo que ha muerto. Es aquí donde la historia deja de ser puramente biológica y se transforma en una historia profundamente humana. Se convierte en la historia de familias que se enfrentan a decisiones imposibles sobre el futuro de un ser querido. Se convierte en la historia de vidas redefinidas de la noche a la mañana, de futuros borrados y de presentes llenos de desafíos inimaginables. Son existencias marcadas para siempre por un intervalo silencioso, por un breve lapso de tiempo en el que el elemento más esencial para la vida estuvo ausente. El eco de esos minutos resuena durante años, afectando no solo al superviviente, sino a todo su círculo de afectos. El daño ya está hecho. La batalla por la supervivencia inmediata ha terminado, pero ha dejado tras de sí un campo de batalla neurológico. La pregunta ahora ya no es si el cerebro sobrevivió, sino cómo sobrevivió y sobre todo a qué costo. Porque en la frontera de la vida y la muerte, la supervivencia a veces tiene un precio que se paga durante el resto de la existencia.